El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarle. Mi nombre es Héctor Maqueo González y le doy la bienvenida en el programa Expresiones para elegir, una producción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Estamos transmitiendo en vivo desde el foro de la televisora de la Universidad Autónoma de Querétaro y este programa se transmite a través de TV UAC, de Radio UAC 89.5 FM y también en internet en la plataforma de TV UAC. Les recuerdo que este es un programa dedicado a la promoción de la cultura política y democrática, y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con los debates electorales, una expresión democrática que tiene que ver con un valor fundamental como el diálogo, y para ello contamos ya en el estudio con la presencia de César Burgos Chaparro. Él es coordinador de participación ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, así que le invito a que se quede con nosotros la próxima media hora para conocer de este y otros temas. Vamos a la entrevista. La entrevista. La entrevista. Y bien, ya está con nosotros César Burgos Chaparro. Él es coordinador de participación ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para platicar de este tema de los debates electorales. Bienvenido, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y con gusto estar aquí. Gracias, al contrario, gracias por estar acá con nosotros. Y quisiera empezar hablando de un foro que se llevó a cabo el día de ayer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y en este foro que versó justamente sobre los debates electorales, hubo una participación interesante de estudiantes y de panelistas. Platícanos un poco, por favor, de qué fue este foro que se llevó a cabo el día de ayer, 28 de febrero. Sí, claro. Mira, el foro que llevamos ayer a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas fue un foro, como tú bien dices, que trató sobre los debates electorales en la democracia contemporánea, y ese es parte de una serie de foros que nosotros, los que participamos como miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, tenemos que desarrollar. Tenemos una meta que es desarrollar 6 foros, uno cada mes desde noviembre pasado, y con diferentes temas que son a partir de textos que son editados por el INE. Este es el tercer foro, ¿verdad? Este es el tercer foro, así es, y en este caso el tema fue los debates electorales. Es una obra de Julio Juárez Gamis que nos habla de cuál es la importancia de los debates electorales, cuál ha sido la evolución histórica en el mundo y un poco cuál es la aportación hacia que los debates dan a la democracia. Y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de llevarlo a cabo en Ciencias Políticas y con invitados muy, muy especiales. ¿Quiénes participaron ayer? Participó la directora de la Facultad de Ciencias Políticas, la doctora Marcela Ávila Egleton, el consejero Carlos Ayarte Mereles, el consejero del instituto, y Claudia Ivonne Hernández, que es una persona con... Estamos viendo justo en pantalla algunas imágenes de este evento. César. Exacto. En el que participaba, te decía, también Claudia Ivonne Hernández y, bueno, en mi caso también yo como panelista y compañeros también del instituto como moderadores. ¿Cuál fue el objetivo de ese foro y cómo fue la participación de las y los estudiantes? Sí, el objetivo era pues hablar un poquito del libro como tal. Como te decía, el objetivo de los foros es pues digamos comentar estos libros y de manera más genérica o más general pues debatir, ¿no?, sobre la importancia que tienen esos textos en la cultura democrática. Y bueno, se invitó a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas que asistieron y nos compartieron algunas de sus dudas, de sus inquietudes acerca del tema. Ahora sí, para entrar en materia, empecemos. ¿Qué entendemos por debates electorales? Mira, el reglamento de debates del instituto dice que son pues eventos públicos, ¿no?, en los que candidatas y candidatos de un mismo cargo o aspirantes a un mismo cargo político pues presentan cuáles son sus propuestas de campaña, pero sobre todo pues como el mismo nombre lo indica, debaten, contrastan ideas, un poco analizan cuáles son las ideas realmente viables de los candidatos a favor y en contra de cada uno de ellos. Eso es muy importante decirlo, en un momento durante las campañas, no puede ser fuera de lo que la ley marca como las campañas electorales, y en un ámbito de equidad, ¿no? Es decir, donde todas y todos tienen las mismas oportunidades de hablar, los mismos tiempos y además con respeto entre ellos, ¿no? Es decir, idealmente es un espacio en el que se
privilegia la contrastación de ideas. Digo idealmente porque también sirve a los partidos políticos, sobre todo a los candidatos, les sirve como puede decirse como una extensión de sus campañas, ¿no? Es decir, ellos lo ven de manera estratégica para poder, pues, decirles al público, a sus posibles votantes, aquello que a lo mejor en campañas no les han dicho todavía. Posicionarse, exactamente. Pero idealmente pues sirven para contrastar verdaderamente ideas y que las ciudadanas y ciudadanos pues podamos ver ahí cuáles como las reacciones que los candidatos tienen a ciertas preguntas, ¿no? ¿Y cuál es la utilidad de estos debates para la ciudadanía? ¿Por qué es importante hacerlos? Pues es importante porque precisamente la ciudadanía se da cuenta de cómo pueden las y los candidatos reaccionar precisamente hacia esas preguntas, ¿no? Porque las campañas, bueno, pues ya están diseñadas precisamente para que los candidatos digan cuáles son sus propuestas. Pero acá, además de mostrar sus propuestas, bueno, es un poco exponerlos a su capacidad argumentativa. Entonces, a la ciudadanía les sirve de eso. Aquí me gustaría mucho mencionar que este texto que justamente analizamos ayer nos dice que no necesariamente la ausencia de debates quiere decir que no hay democracia. De hecho, hay algunos países democráticos en los que no necesariamente se llevan a cabo debates, y eso es, entre otras cosas, porque pues, su cultura política no los ha llevado a eso, ¿no? Es decir, porque los candidatos no están tan acostumbrados a debatir, a contrastar ideas. Justamente el día de ayer, César, hablabas de que los debates, en referencia a este texto que estamos abordando, son un reflejo de la cultura política de un país. Exactamente. El libro lo menciona así y yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, habla un poco sobre su cultura de diálogo, ¿no? Nos decía este texto que los debates que se hacen en un país justamente te habla de qué tan acostumbrados está la clase política y por supuesto también la sociedad a debatir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, creo que una de las cosas por las cuales sirve a la ciudadanía es porque precisamente nos lleva a nosotros a hacer los debates del debate, ¿no? Es decir, tú analizas el debate, pero luego también analizas, tú observas el debate, pero luego también analizas y das tu opinión, porque estarás tú de acuerdo conmigo seguramente en que en algunas familias lo hemos visto, que siempre sale este tema o esta cuestión de decir, aquí no se habla de religión ni de política, y a veces ni de fútbol, porque precisamente no estamos tan acostumbrados a algunos de los valores que son básicos de la democracia, el diálogo, el respeto, la tolerancia, y justamente estos debates nos abren esa posibilidad de que empecemos nosotros mismos a debatir sobre estos temas, ¿no? ¿De qué nos sirve la experiencia, el análisis comparado? Es decir, este texto refiere las experiencias de más de 20 países. Exacto. ¿Qué nos deja ese análisis? Mira, este texto se basa en un estudio muy importante de un autor que se llama Stephen Coleman, que hace un repaso de, como tú bien dices, de muchos países. Y lo que nos dice en primera instancia es que hubo como una ola de lo que le llamó americanización, ¿no? Porque en Estados Unidos surge el primer gran debate, digamos, televisado en los 60s entre Nixon y Kennedy. Y menciona que hubo una primera como teoría, ¿no?, de por qué los debates se expandieron en el mundo y hablaba de esta americanización. Sin embargo, se daba cuenta de que no en todos los países persistieron los debates, ¿no? En algunos países como Italia, por ejemplo, que tienen un pluralismo atomizado de partidos, pues era poco viable hacer debates tan largos y además tampoco estaban tan acostumbrados. Entonces, lo que nos dejó ese estudio, lo que nos ha dejado es que por lo menos a lo que se llegó es a la conclusión de que para saber si hay para analizar debates electorales, lo mínimo que tú tienes que analizar es la confluencia de por lo menos varios elementos. Uno, un sistema de medios de comunicación, ¿no? Y analizar ese sistema de medios de comunicación. ¿Cuántos medios de comunicación? Si son más o menos independientes, si son más o menos críticos, si son más oficialistas, etcétera. Una cultura política que permita precisamente el debate, un sistema electoral que permita también la formación de debates y, por supuesto, el interés y la participación de la ciudadanía en ellos. Ahora, un tema que también ayer se abordó en este foro que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, tiene que ver con el modelo de los debates, es decir, los formatos. También ha habido una evolución en ese sentido. Ayer justamente el consejero electoral Carlos Rubén Eguiar Temereles, quien le tocó presidir la comisión de debates en el 2021, hablaba de esta experiencia que tuvo el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en la organización de 2 debates a la gubernatura en ese año y en el año 2021,
bueno, por mandato de ley, pero cómo ha venido evolucionando también la organización de los debates electorales desde el punto de vista del instituto, pero también desde otras organizaciones. Y se hablaba de formatos que buscan ahora ser más abiertos, con una moderación activa, con participación de la ciudadanía a través de diversos medios, como pueden ser los medios digitales, etcétera. ¿Hacia dónde van los debates electorales? ¿Cuáles son los modelos que están teniendo más predominancia en estos días? Sí, fíjate que esa pregunta me parece muy relevante. Primero, bueno, como todos sabemos, los primeros debates presidenciales aquí en México los hacía la CIRT, ¿no? Es decir... 1994 estamos hablando. Exacto, en 1994. Entonces, pues digamos que al hacerlo los medios de comunicación pues, profesionales que tienen toda una vida dedicándose a eso, pues los pueden hacer como más llamativos, ¿no? Un poquito más pensados en el show. Pero también eso hacía que fueran pues un poquito más inequitativos porque pues los medios de comunicación evidentemente pues tienen también preferencias, ¿no? Políticas. Entonces, al evolucionar y ser ahora los institutos los que organizamos los debates, pues eso hace que se vuelvan pues un poquito más formales, por así decirlo, por supuesto equitativos, porque estamos obligados a asegurar por lo menos esa equidad entre los partidos políticos, y eso hizo que en algún momento se volvieran acartonados. Pero no solo por nosotros, sino, o más bien no por nosotros, sino por los mismos acuerdos entre los partidos políticos que pues no se permitían, ¿no? Entre ellos mismos pues exponerse demasiado ante la opinión pública. Entonces, lo que se está pensando, pues, bueno, lo que se debate respecto del futuro de los debates es justamente lo que tú dices, hacerlo más abiertos, es decir, hacerlos de una manera en la que los candidatos y las candidatas se expongan un poquito más a preguntas abiertas del público, o lo que ya se ha hecho como el último formato del debate que se hizo en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, donde los mismos moderadoras podían hacer preguntas que le llamaban preguntas de seguimiento, es decir, preguntas que iban más destinadas a indagar un poquito más sobre la trayectoria misma de los candidatos políticos, de los candidatos. Y responder las preguntas, porque a veces las candidaturas no están acostumbradas a responder una pregunta, se desviaban, y entonces ahora el papel de la moderación activa es justamente eso, que las candidaturas respondan no al instituto, sino a la ciudadanía que está siguiendo el debate, a preguntas específicas. Exacto. Y esas preguntas de seguimiento tienen ese objetivo, justamente de que se dé respuesta puntual a una pregunta específica que además fue sorteada, ¿no? Porque ayer se hablaba de cómo en la organización de los debates se toman muchos acuerdos, pero también muchas decisiones son mediante sorteo. Exacto, sí, para haber totalmente equidad en la contienda, ¿no? Desde el orden en el que se van presentando, las preguntas, bueno, más bien los temas que se van a preguntar, etcétera. Y también, pues, el hecho de que pues, existe la posibilidad de que haya público presente en el debate. En el pasado, por el tema de la pandemia no hubo, pero la idea es que exista público ahí y que pues, incluso a través de redes sociales o de varios medios de comunicación puedan llegar a esa pregunta del público, lo cual lo haría mucho más interesante. Otro tema que también surge cuando hablamos de debates electorales, y en Querétaro se ha vivido así, tiene que ver con el creciente número de candidaturas para ciertos cargos y cómo equilibrar eso justamente con un modelo de debate atractivo para la ciudadanía, que pueda ser transmitido en medios tradicionales como la radio o la televisión, con una duración adecuada, que ayer se hablaba que idealmente no debe superar la hora y media, y también al mismo tiempo asegurar la equidad. Es decir, es un tema complejo, cómo equilibrar todos estos elementos justamente para presentar a la ciudadanía un producto que le sea útil. Porque ayer también se hablaba y se ponía énfasis en que los debates deben ser, ante todo, informativos, deben proporcionar información valiosa a la gente, quizás para emitir su voto o simplemente para conocer más a las figuras públicas que están aspirando, ¿no? Sí, fíjate que estoy... Pues tocas un punto bien importante y quisiera tomar esta parte que dices de que sean útiles, ¿no? Cuando se analizaba el texto ayer, se decía justamente en esta revisión internacional que se hizo de muchos países, ¿no? La pregunta final era, bueno, ¿y para qué sirven los debates, no? ¿Realmente sirven para que la ciudadanía tome una decisión informada? ¿Realmente aportan a la democracia de ese país? ¿O realmente banalizan la política?
Y un poco lo que se decía era pues una mezcla de todo esto. Es decir, pues sí sirven o deberían de servir para que la gente lo tenga como una herramienta de toma de decisiones informada. Pero justamente el formato a veces lo complica no por el formato mismo, sino por esta misma cantidad de que tú dices, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay coaliciones, ¿no?, de 2, 3 partidos, lo hace más fácil porque pues, hay pocos candidatos. Pero cuando van todos separados, pues es difícil para un medio de comunicación o para un instituto que no necesariamente se especializa en medios de comunicación masiva, pues hacerlo atractivo, ¿no? Entonces el reto es justamente eso que tú dices, en un ámbito en el que hay muchísimos candidatos o muchas candidatas y candidatos, ¿cómo haces para que sea ágil, rápido y es metiéndole a lo mejor esto que te digo de redes sociales, haciendo un set a lo mejor mucho más atractivo, hacer, no sé, cortes más rápidos de cámara? No sé, yo no soy experto en medios de comunicación, pero la idea es que sea justamente atractivo para que la gente que consume la televisión, y ese es otro de los temas, que ya no se consume tanta televisión, lo vea más o menos más atractivo y que a lo mejor también esté pensado en cómo esta grabación, que se va a hacer de 1 hora y media, pueda tener algunos spots que sean fácilmente instagrameables, ¿no? O que se puedan meter en reels, en historias de Facebook y redes sociales. Y justamente hablando de los medios de comunicación, decías, ya no se ve tanto la televisión. Efectivamente, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en estos debates, ¿no? Ayer se discutía sobre este papel que tienen los medios para interpretar la realidad, ¿no? Y el posdebate y todo el rol que juegan en los procesos electorales en su conjunto, pero específicamente en los debates. Sí, pues fíjate que pues ayer había obviamente una de las expertas, ¿no?, en medios de comunicación, que es Claudia Ibón, que justamente lo que nos hablaba era de esa significación que los medios de comunicación le dan a la realidad misma, ¿no?, en este caso a los debates. Es decir, cómo interpretan el resultado de los debates. Y aquí los medios de comunicación son muy, muy importantes. Fíjate que nosotros en la Dirección de Educación Cívica y Participación, en las charlas que tenemos con estudiantes, madres, padres de familia, siempre hablamos de ese pensamiento crítico que como ciudadanos debemos tener, ¿no? No solo es participar en actos públicos, sino también es participar de manera crítica, ¿no? Es decir, sabiendo analizar qué información es verdadera, cuál no, qué medios de comunicación son más sesgados o no. Y entonces, un poquito lo que tenemos que hacer como ciudadanía pues es informarnos y también tener un espíritu crítico sobre los medios de comunicación, que tienen un papel importante porque son los que te transmiten el resultado de ello, siempre con una, no quiero decir necesariamente con un sesgo, pero siempre con una interpretación propia que tú tendrías que filtrar, ¿no? Y también siempre se busca que haya un ganador de los debates. Exacto, ¿no? O una ganadora, pero Exacto. no siempre es así. No, es que en realidad un debate, si lo vemos en términos académicos, es que no hay un ganador. En realidad un debate es simplemente un espacio para que tú argumentes. Y el espectador o el que ve el debate, pues tendría que saber quién dio los mejores argumentos. Eso no significa que ganen, porque cuando pensamos en ganador, pensamos en quién va a ganar la elección, en realidad, ¿no? Y no, el que gana un debate no necesariamente gana una elección, simplemente es el que dio los mejores argumentos. Y esto me lleva a otra afirmación que se hizo el día de ayer, que me parece que también se retoma en el texto analizado del autor Gamiz, que tiene que ver con el hecho de que académicamente se ha analizado de que los debates electorales no necesariamente inciden o tienen una poca incidencia en las preferencias de la ciudadanía, sino que por el contrario, refuerzan creencias, preconcepciones previas. Sí, eso es bien importante lo que dices. Fíjate que los partidos políticos lo ven como una, en algunas ocasiones, bueno, los candidatos o las candidatas como una estrategia de campaña. Es decir, si yo no voy bien en mi campaña, pues el debate es una oportunidad para que yo pueda ganar adeptos. A veces los que son punteros dicen, a mí no me conviene porque a lo mejor hasta pierdo, ¿no? Sin embargo, pues hay varios estudios que se mencionan en este texto en el que se demuestra que no necesariamente pues hay cambios, digamos, en la manera de, o más bien en las preferencias electorales, ¿no? Es decir, generalmente los que ven los debates son para afirmar aquellas
preconcepciones, como tú dices, o algunas preferencias que ya tenían. Sin embargo, pues, a veces sí puede ser que tú puedes darte cuenta que el candidato que para ti era el mejor o la candidata que era la preferida, no necesariamente la ves con una gran capacidad argumentativa y a lo mejor te diste cuenta que un candidato distinto o de otro partido distinto es mejor. Pero pues está, digamos, justamente en debate, ¿no? ¿Qué tanta importancia tiene o qué tanto impacto tienen las preferencias electorales? Y esto se nota, estas preferencias previas, estas ideas previas, se notan en el posdebate. Es decir, cómo la gente tiende a justificar la participación de su candidato o candidata, Claro. de su preferencia, y por el contrario, disminuir pues el desempeño, digamos, que tuvieron otras candidaturas, ¿no? Exacto, y por eso es interesante, o sea, por eso creo que en México los debates deben de existir, se deben de ir mejorando, etcétera, porque justamente eso hace abrir el diálogo en la ciudadanía, ¿no? Es decir, tener una visión crítica hacia el desempeño de los candidatos y las candidatas, más allá de que termines justificando a tu candidato aunque haya ido mal o le haya ido bien, sino que la riqueza es justamente esa, ¿no? Que se abra la discusión sobre un elemento adicional a las campañas que suelen ser estáticas, ¿no? Y que suelen ser una foto, un eslogan, sino que aquí pues, se abre un poquito al desempeño del candidato en la Cámara, y eso te habla un poquito de tal vez cómo puede desempeñarse como gobernante. O sea, los debates al final sí son un momento estelar en el proceso electoral y sí permiten en un momento muy específico de la campaña, como dices, pues medir a las candidaturas, ¿no? A premiarlas un poco. Exacto. Y ver cómo su capacidad de reacción, su capacidad de análisis, ¿no? Y también de respuesta a la ciudadanía. Sí, exacto. Digamos que les pones pues como a lo mejor no la palabra no es muy correcta, pero lo pones en aprietos, vaya, ¿no? Es decir, lo sacas de su zona de confort y eso te habla mucho pues, de la personalidad, ¿no? De un candidato o una candidata ante una pregunta que es importante decirlo, en un debate no conocen las preguntas, conocen los temas, pero no las preguntas, y eso los hace justamente pues más humanos, ¿no? Que una campaña que está muy diseñada, que hay muy estática. Acá no, acá la idea es que lo saques de ese confort y eso te habla pues de la personalidad de los candidatos. Ahora, algo muy importante también en los debates, ya vamos casi cerrando en esta emisión, tiene que ver con las audiencias. Hay distintas audiencias hoy en día, en particular las juventudes. ¿Qué esperan las juventudes de este tipo de ejercicios democráticos? Pues fíjate que pues hay muchos debates, ¿no? que hemos hecho aquí en el instituto acerca de justamente qué esperan las juventudes, ¿no? Y me parece que es un crisol, es un mosaico de cosas muy interesante. Encuentras en las juventudes algunas ideas que pudiéramos considerar como pues no antiguas, pero sí pues de no mucho avance, digamos, pero al mismo tiempo, por la propia naturaleza de la juventud, pues encuentras ideas de avanzada, ¿no? Mencionaba yo ayer en el foro que nosotros hemos hecho muchos foros con jóvenes en el pasado más o menos reciente, donde le preguntábamos a los chicos y a las chicas si estaban de acuerdo, por ejemplo, con el voto electrónico. Y invariablemente en todos los foros era un 50-50. Había quien decía, no, yo no confío en el voto electrónico, y había quien decía que sí, ¿no? Entonces, los jóvenes esperan innovación, esa es la idea. Esperan que los formatos cambien, esperan que el voto cambie, esperan que la participación en los debates cambien, esperan una política más cercana. Esa es un poco la idea, ¿no? Porque lo que sí vimos siempre es que entendían que los políticos estaban muy alejados de los jóvenes y están buscando herramientas para que los políticos se acerquen a los jóvenes y a su vez ellos a los políticos y a las personas a todas las personas que se dedican a la política y al gobierno para tener respuestas, ¿no? César Burgos Chaparro, coordinador de participación ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Muchas gracias por tu participación en este programa. Al contrario, Héctor, muchas gracias, encantado. Gracias. Y a la gente que nos sigue en esta emisión, les invitamos a que conozcan más de la información, de las actividades que realiza el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en la página www.ieq.mx, también en las redes sociales. Y justamente sobre el tema de debate les invito a que consulten una obra reciente, una memoria de los debates a la gubernatura del Estado de Querétaro del año 2021, una memoria que puede consultarse gratuitamente en la página del instituto. Y esta es una experiencia institucional, digamos, en este tema que hemos abordado el día de hoy, que son los debates.
Y les invito también a que sigan esta emisión cada 15 días, los miércoles en punto de las 10 de la mañana a través de los medios universitarios, Radio UAC, TV UAC. Se despide de ustedes en la conducción Héctor Maqueo González. Que tenga un excelente día y hasta la próxima. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa.